con la prueba que se dio en una sinagoga atestada. Y esto lo vemos específicamente en Mateo capítulo 14, versos 34 hasta el 36. Vamos a leer esta parte donde dice: y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaba que les dejase tocar solamente el borde de su mano, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Cuando estamos hablando de estas pruebas que se presentan acá, o sea, tiempo de ser probados, hubo un milagro más en aquella noche tempestuosa. Y Juan escribió que tan pronto como Jesús y Pedro entraron en la barca, esta barca llegó enseguida a la tierra a donde iban. Luego desembarcaron en la llanura de Genesaret, una región fértil que estaba al sur de Capernaum, y Jesús se dirigió al norte hacia Capernaum y sanaba a la gente que encontraba a su paso, que es precisamente lo que hemos leído. Mientras tanto, la multitud que estaba sobre la ribera oriental del mar descubrió que Jesús ya no se encontraba ahí, y cuando llegaron las barcas procedentes de la ribera occidental, buscaron la manera de ser llevados a la otra orilla, hasta Capernaum, donde se esperaba que allí estuviera Jesús. Entonces, vamos a ver cómo es que la fe es probada. Es decir, el Señor les hace una interrogante: ¿confían ustedes que puedo darles vida? Así, de esa manera podemos deducir lo que aquí se está presentando. Lo que buscaban a Cristo lo encontraron enseñando allí en la sinagoga. En Juan capítulo 6, verso 59, podemos constatar de que allí se encontraba. Entonces, desconcertados por no entender cómo pudo haberse ido sin que ellos se percataran, preguntaron diciendo: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y esta fue la primera de muchas preguntas que hicieron al Señor en ese día. Yo voy a pedirles que tengan abiertas sus Biblias en el Evangelio de Juan, específicamente en el capítulo 6. Ahí es donde vamos a estar desglosando este acontecimiento que se dio. Los que preguntaban creían que ellos lo estaban probando a él, cuando la realidad era que ellos eran los que estaban siendo probados por él. O sea, era el momento de exponer la fe que tenían, o sea, en su defecto, la fe que no tenían. Esta es la realidad. Y en realidad lo que resultó fue una serie de pruebas, comenzando por la prueba de la multitud, hasta precisamente terminar con la prueba de los apóstoles. Y es por eso que Jesús deseaba que todos los presentes se preguntaran a sí mismos: ¿qué es lo que me atrae a este hombre? ¿Por qué lo sigo? ¿Quién creo que es él en realidad? Estas interrogantes se daban en ellos. Bueno, vamos a ver 4 aspectos acerca de cómo es que fueron probados. Y en primer lugar, vamos a ver
cuando la multitud es probada. En lugar de responder la pregunta acerca de su llegada a Capernaum, Jesús comenzó su discurso sobre el tema del pan de vida, y es a este tema del pan de vida que le vamos a dar bastante prioridad en este mensaje que les estoy presentando. Bueno, acusó a la multitud de seguirlo por motivos totalmente equivocados. Ustedes pueden ver ahí en los versos 27 y 26, donde dice: de cierto, digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, esto es, los milagros que prueban que yo soy el Mesías, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Juan capítulo 6, versos 26 y 27. Cristo estaba tratando de hacer que sus oyentes examinaran sus motivos y sus prioridades, pero lo que oyeron fue que si trabajaban, óigase bien, si ellos trabajaban, podían tener pan, y les dice pan no perecedero. Preguntaron diciendo: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ahí lo tenemos en el verso 28. Esto le dio a Jesús la oportunidad de introducir el tema de su presentación. Noten lo que dice en el verso 29. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. A la gente no le gustó el rumbo que la conversación estaba tomando. Siguiendo el ejemplo de los fariseos, miren lo que dice en Mateo capítulo 12, verso 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Entonces pidieron una señal. Miren lo que dice el verso 30. ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Bueno, si ustedes recuerdan, el día anterior Cristo les había dado señales de sanidad, la hermosa señal de la alimentación milagrosa, pero no habían sido suficientes para ellos. Imagínense todo lo que había hecho. Imagínense el hecho de alimentar a esa enorme multitud, y todavía seguían pidiendo señales. Es decir, hermanos, que aquí nosotros podemos ver que para las personas que tienen el corazón endurecido, ninguna señal es suficiente, ninguna señal, hermanos, será suficiente. Hay personas que pueden ver las maravillas de Dios y siempre van a estar en una actitud totalmente de incredulidad. Lo que realmente deseaban era otra comida gratuita. Eso era lo que deseaban. Habían dadose una buena comilona, se habían saciado y bueno, deseaban otra comida gratuita. Después de todo, habían reconocido que Jesús era el profeta como Moisés, y este les había dado pan a sus padres en el desierto, no solamente un día, sino todos los días. Ahí lo vemos en Juan capítulo 6, verso 31. Y Jesús respondió que había sido Dios y no Moisés. Fíjense bien, había sido Dios y no Moisés quien les había dado pan. Ahí lo expresa en el verso 32. También les dijo que Dios podía darles ahora el verdadero pan del cielo que da vida al mundo. Ahí lo está expresando en los versos 32 y 33. Pan que da vida.
Eso era exactamente lo que deseaban. Eso era lo que ellos deberían recibir. Entonces dijeron: Señor, danos siempre este pan. Miren, aquí podemos comparar esto con la petición que hizo la mujer samaritana, que se recoge también aquí en el Evangelio de Juan capítulo 14, el verso 15. Hay muchos paralelos entre la conversación de Jesús con la mujer en Juan capítulo 4 y su sermón de Juan capítulo 6. Cristo usa la figura del agua en Juan capítulo 4 porque era el agua lo que la mujer estaba pensando, y usó en Juan capítulo 6 la figura del pan, porque lo que le preocupaba a la gente era precisamente el pan. Entonces, el punto principal, como podemos ver, es el mismo. O sea, podemos ver a un Señor, tenía que ser Jesucristo, para que usara los elementos necesarios que le interesaban a la gente. ¿Ven? Sin embargo, la conversación de Juan capítulo 4, nosotros sabemos que dio como resultado la aceptación del mensaje, mientras que en este discurso de Juan capítulo 6, la conversación terminó en rechazo. Entonces, podemos nosotros ver que una vez más la respuesta de Jesús tomó un inesperado y no bien recibido giro. De sus labios, hermanos, podemos ver que salió esta imprevista afirmación. Miren lo que dice el versículo 35: yo soy el pan de vida. Esta es la primera de 7 expresiones pronunciadas por Cristo que se encuentran en el libro de Juan. Cada una de ellas tiene su propio significado. Sin embargo, cada una es también una afirmación precisamente de su deidad. Es una afirmación de su deidad, porque Dios es el único que podría decir con toda veracidad y en cualquier tiempo yo soy el único que tiene existencia eterna. Para ayudarnos con esta descripción, vámonos al libro de Éxodo en el capítulo 3 y leamos los versos 13 hasta el 15. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Entonces, hermanos, vemos que Jesús continuó con su asombrosa aseveración diciendo, noten ahí en el verso 35, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Una vez más se expresaba esa persistente palabra creer. Jesús usó palabras adicionales para recalcar la necesidad de creer en Él. Miren aquí, siempre usando el Evangelio de Juan capítulo 6, leamos los versos 40 y
47. Dice acá: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. De cierto digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces, ya se ha aseverado, por supuesto que no contamos con el tiempo suficiente, el espacio suficiente para examinar cada uno de estos versículos. Pero con tristeza añadió esto. Miren lo que dice el verso 36. Mas, aunque me habéis visto, no creéis. Mas, aunque me habéis visto, no creéis. Nosotros podemos ver que la personalidad de Jesús era la gran prueba de su divinidad, pero los judíos rehusaron considerarla y continuaron pidiendo a Moisés una señal. Si alguien rehúsa creer, por ejemplo, hermanos, si usted ve la luz del sol y usted rehúsa creer en la luz del sol cuando la ve, y además de ello usted siente su efecto, usted siente su calor, usted es testigo de su poder dador de vida. Si no hubiera el sol, no pudiera darse la vida aquí en esta tierra. Dios así lo ha hecho, hermano. ¿Con qué señal podrá uno demostrar la existencia del astro? ¿Ven? Entonces, hermanos, es evidente pues que la personalidad del Señor Jesús era la gran prueba de su divinidad, pero los judíos rehusaron considerar y continuaron pidiendo una señal. Bueno, hemos visto en primer lugar que la multitud es probada, pero el segundo aspecto es que los judíos son probados. Óigase bien, los judíos son probados. En ese momento los judíos comenzaron a murmurar. Noten ahí en el verso 41, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Juan usó a menudo la frase los judíos para referirse precisamente a los dirigentes judíos. Y tal vez ese era el significado que aquí se está presentando, o sea, dirigido específicamente a los dirigentes judíos, porque ellos eran los que mostraban el mayor interés en causar problemas para el Señor. Ellos eran los que se mostraban los más incrédulos en las señales que Él ya había realizado. A pesar de la murmuración de los judíos, Jesús rehusó retractarse de lo que Él les había dicho, o sea, rehusó retractarse de su afirmación. Antes la hizo más radical diciendo: miren, veamos ahora, estamos usando Juan capítulo 6 y estamos yendo y saltando porque usamos partes importantes. Vayamos ahora a los versos 48 hasta el 51. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. En este mismo mensaje que les estoy presentando, hermanos, vamos a tener aclaraciones bien definidas cuando aquí está diciendo: el pan que yo daré es mi carne, la cual
yo daré por la vida del mundo. Jesús tuvo que hacerse carne. Lo sabemos bien por el Evangelio de Juan en el capítulo 1, verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces Jesús tuvo que hacerse carne con el fin de dar vida espiritual. Aquí en el Evangelio de Juan capítulo 10 y el versículo 10 se nos presenta también esta declaración. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, además, en cuestión de meses, óigase bien, en cuestión de unos pocos meses, Él daría voluntariamente su carne para ser clavada en una cruz por la vida del mundo. Tan elevados conceptos estaban por encima de la capacidad de estos judíos que están siendo probados. Estaban por encima de la capacidad para entender lo que el Señor les estaba diciendo, porque tenían mentes cerradas. Y cuando la mente se cierra, usted puede estar explicando algo tan sencillo, tan claro, pero no se está oyendo, no se quiere entender. Esta era la situación de estos judíos. En lugar de pedir humildemente a Cristo que les explicara, precisamente comenzaron a contender. Comenzaron a contender diciendo, miren lo que dice el verso 52, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? ¿Ven? ¿Cómo es que puede darnos este a comer su carne? La respuesta del Señor Jesús fue aún mucho más sorprendente y desconcertante. Miren el verso 53. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Los judíos estaban familiarizados con la figura de comer pan en un sentido religioso. Eso sí es bien claro. Ellos estaban familiarizados con la figura de comer pan en un sentido religioso. Tales palabras sonarían menos extrañas a los oídos de los judíos que a los oídos modernos, es decir, para nosotros, para ellos no era tan raro, ni raro, mejor dicho, hablarles de comer pan. ¿Ven? Es porque ellos tenían esa costumbre en vista de que las escrituras, así como en la literatura rabínica, se llama pan a la enseñanza, y de aquellos que la reciben se dice que la comen. En la literatura rabínica era común este concepto. Aún así, la idea de comer carne y beber sangre debió de haberles parecido una idea totalmente chocante, una idea fuera de orden como ellos habían sido enseñados. ¿Por qué? Bueno, la ley condenaba el comer o el beber sangre. Vamos al libro de Levítico, capítulo 17, y los versos, vamos a leer desde los versos 10 hasta el 14. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona.
Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortada. Hermanos, es evidente que en ellos vino una enorme confusión, pero es que no querían entender, no querían comprender las palabras que el Señor les estaba expresando. Jesús, por supuesto, no estaba hablando de consumir literalmente su sangre y su carne como si ellos fueran personas caníbales. O sea, los caníbales son los que comen cuerpos humanos, comen la sangre humana. Este es uno de los pasajes que usan los católicos para justificar la misa, durante la cual ellos afirman que el pan y el vino se convierten en la carne y la sangre literales de Jesús, o sea, ese dogma conocido como la transubstanciación. Cuando Cristo instituyó la cena del Señor, Él dejó claro que era un acto de hacer memoria, un acto de hacer memoria. Y por supuesto, cuando lleguemos a esta parte que incluye la institución de la cena del Señor, vamos a tener suficiente aclaración al respecto. Pero hermanos, que lo que quede claro, que Jesús no estaba hablando de consumir literalmente su sangre y su carne como si ellos fueran personas caníbales, sino que Él, hermanos, estaba hablando de recibirlo como el Mesías que era en la carne. Si ustedes lo notan, a través del capítulo 6 se da énfasis a la palabra creer. Ellos tenían que creer en Él. De hecho, ya les había dicho a los judíos escépticos cómo comer su carne, pero ellos no habían estado escuchando. Pero vamos a leer una serie de declaraciones aquí en este capítulo 6 de Juan, donde se hace referencia precisamente al creer. Dice en el verso 29: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Verso 35: el que en mí cree no tendrá sed jamás. Verso 36: aunque me habéis visto, no creéis. Verso 40: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Verso 47: de cierto, os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces, hermanos, considere esto. Jesús dijo que el que cree en Él tiene vida eterna. Ahí lo está diciendo en el verso 47, que ya hemos leído varias veces. Poco después, Él dijo que el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Lo dice en el verso 54. Entonces podemos decir, por lo tanto, hermanos, que a menos que haya dos caminos hacia la vida
y en realidad solo hay uno. Ahí lo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 14 y el versículo 6. Miren lo que dice claramente acá. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, a menos que haya dos caminos hacia la vida, y se deja claro que en realidad solo hay uno, comer su carne y beber su sangre equivale, hermanos, a creer en Él. Eso es comer su carne y beber su sangre, equivale precisamente a creer en Él. Nuestra fe proviene de aprender acerca de Cristo y luego recibir lo que aprendemos. Pues Él dijo, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Miren lo que tenemos en Jeremías capítulo 31, versos 33 y 34. Ahí está hablando de esta situación. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí, dice, ahí lo está expresando en el verso 45. Luego más adelante en el verso 63 dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ustedes pueden ver, hermanos, que así como asimilamos el alimento por medio de comerlo, así también asimilamos a Jesús por medio de conocerlo, por medio de recibirlo, por medio de creer en Él y precisamente por medio de obedecerle. Así como el alimento que comemos llega a formar parte de nuestro cuerpo, también, hermanos, los pensamientos y el carácter de Cristo deberían llegar a ser parte de nuestra alma. Hermanos, esto es precisamente lo que Él nos está diciendo, lo que Él dice en su exhortación. ¿Ve? Lo que Él nos está diciendo es: empápense de mi espíritu, empápense de mi enseñanza, imiten mi pensamiento, sigan mi ejemplo. Si ustedes profundizan en ello, precisamente estarán yendo en ese camino al cielo. Se nos desafía, hermanos, a ser participantes precisamente de la naturaleza divina. Miren lo que dice en 2 Pedro, en el capítulo 1 y el versículo 4. Dice acá: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Nosotros somos participantes de esa naturaleza divina, a que Cristo, hermano, sea formado en nosotros, hasta que nosotros podamos decir juntamente con el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo dice en Gálatas, en el capítulo 2 y el versículo 20. Entonces vemos que cuando Jesús habló
de comer su carne y beber su sangre en Juan capítulo 6 no era la cena del Señor, hermanos. No era la cena del Señor lo que él tenía ahí en mente. Es natural que la terminología usada por Cristo en los versículos 53 hasta el 56 nos recuerde la cena del Señor a lo que estamos nosotros familiarizados con el simbolismo de ella. Sin embargo, el contexto da a entender claramente que Cristo no se estaba refiriendo a que los cristianos participaran de esa comunión, sino que se estaba refiriendo a que los judíos lo recibieran como el Mesías. En realidad, el tema del sermón sobre el pan de vida es la fe o la ausencia de esta fe. Ese es el tema del sermón del pan de vida, la fe o la ausencia de la fe. Pero veamos el tercer aspecto. Fíjense bien que he hablado de que la multitud es probada. Segundo aspecto, los judíos son probados. Pero ahora hablemos de que los discípulos son probados. La tensión siguió aumentando, pues esto es lo que nosotros fácilmente podemos leer. Miren el verso 60. Al oír a Jesús diciendo que Él era el pan de vida, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Tenga presente este último grupo de murmuradores, por lo que vemos en Juan capítulo 6, versículo 61. No estaba constituido, hermanos, por sus enemigos, ni por representantes de aquella multitud superficial cuyo interés se centraba, ya hemos dicho, en el pan material. Querían otra vez comer, ya lo hemos dicho eso. Este auditorium, hermanos, estaba constituido más bien por sus discípulos, algunos de los cuales lo habían estado siguiendo por mucho tiempo. El término discípulos incluía precisamente a los 12, ahí lo puede ver en el verso 64, y al resto de los discípulos suyos que lo eran más o menos a tiempo completo. Lo podemos ver, solamente lo menciono, refiriéndonos a ellos en Lucas capítulo 6, verso 13. Ahora bien, ¿por qué molestó la enseñanza de Jesús a sus seguidores? Bueno, les molestó porque contradecía sus preconcepciones de un Mesías equivocado, o sea, de un Mesías político-militar. Por eso les molestó. Con tristeza Cristo les preguntó, noten los versos 61 y 62, ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. En otras palabras, esto es lo que les estaba diciendo: si les está costando recibirme como Mesías, porque me centro en lo espiritual antes que en lo corporal, ¿cómo ustedes van a entender que salga de esta tierra sin establecer la clase de reino que ustedes buscan? Eso es lo que les estaba diciendo. Bueno, la ascensión de Jesús al cielo sí dio como resultado que se estableciera el reino, o sea, la iglesia de nuestro Señor, que nosotros como cristianos lo entendemos perfectamente al estudiar el libro de los Hechos en el capítulo 2, lo cual ocurrió precisamente en el día de Pentecostés, que fue posterior a su muerte, a su sepultura y a su resurrección. Pero no lo que sus seguidores estaban esperando, una clase diferente de reino como
lo he mencionado, un reino político militar. Jesús recalcó una vez más que las cuestiones espirituales eran de mucha mayor importancia que las cuestiones de la carne. Allí en el verso 63 vemos que una vez más tuvo que concluir diciendo: ¿hay algunos de vosotros que no creen? Mencioné al comienzo, si ustedes recuerdan de esta lección, que el discurso de Cristo dio lugar a uno de los momentos, quizás podemos decir, de los momentos más bajos de su ministerio. Fue uno de los momentos más bajos de su ministerio. Este es tal momento más bajo, hermanos. ¿Ven? En el verso 66 dice: desde entonces, por la enseñanza dada en ese momento, muchos de sus discípulos, noten, volvieron atrás. Y miren lo que dice: y ya no andaban con él. Este es el momento más bajo que se presenta en el ministerio de nuestro Señor. Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Si al Señor Jesucristo le sucedió esto, ¿cómo no sucede en los tiempos actuales, en el reino, en su iglesia? Muchos vuelven al camino equivocado, muchos vuelven al camino de Satanás. La prueba de fe que Jesús dio produjo murmuración, produjo discusiones y al final produjo deserción y rechazo. La mayoría de sus estudiantes, por decirlo así, hermanos, habían fallado la prueba, no habían pasado la prueba. Y presento la última etapa de la prueba. Hemos visto tres aspectos importantes de la prueba, empezando con la multitud probada. Los judíos son probados, los discípulos son probados. Pero ahora, ¿quiénes son los probados? Los apóstoles son probados. Todavía faltaba la prueba, por decirlo así, más crucial. Cristo se volvió a los 12 apóstoles y les preguntó diciendo: ¿queréis acaso iros también vosotros? Verso 67. Ciertamente percibimos, a lo mejor, hermanos, tristeza e incluso preocupación en estas palabras. La respuesta de Pedro debió de haber consolado el corazón del Señor Jesús. Hablando en nombre de los apóstoles, él dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versos 68 y 69. En el contexto, las palabras claves son: hemos creído. ¿Era la fe de ellos perfecta, hermanos? ¿Entendían bien quién era Cristo? ¿Estaba clara en sus mentes la verdadera naturaleza del reino? Por supuesto que no. Yo les puedo decir con plena certeza que a esta altura no estaba con claridad la certeza del reino espiritual del cual el Señor les había venido hablando, les estaba hablando en ese instante y les había venido preparando. No habían entendido a certeza, no habían entendido a plenitud. Sin embargo, estos 12 apóstoles, con una ligera excepción a la cual luego me refiero, estaban convencidos de que Jesús era el Mesías,
y estaban consagrados precisamente a este Mesías. La fe de ellos estaba creciendo y en cierto modo, en este sentido, sí habían pasado la prueba. En este sentido, habían pasado la prueba. Hay que explicarlo mejor. No todos pasaron la prueba. Pedro, sin saberlo, y puedo decir que no fue sino hasta el final del resto de los apóstoles, o sea que el resto de los apóstoles se dieron cuenta de la incredulidad de Juan. Miren lo que tenemos adelante del Evangelio de Juan, en el capítulo 13, leamos nada menos que los versos 21 y 22. Habiendo dicho Jesús esto,